Jefao Radio presenta A la Redonda, temas desde todos los ángulos. A la Redonda, con el equipo de la revista Jefao. Buenas noches, este es el programa número 19, A la Redonda. El tema de hoy, Cristóbal Colón, un plan político. Y como siempre, cada miércoles nos acompaña nuestro amigo el ingeniero Saucedo. Buenas noches, género. ¿Qué tal, Francisco? Buenas noches a todos y a ti. Pues sí, nuevamente con un tema bastante interesante en cuanto a la supuesta llegada de Cristóbal Colón aquí al continente de Anáhuac, y que además nos va a permitir establecer que el mundo no era como nos han pintado normalmente, ¿no? Hay muchísimos datos en los cuales se comprueba que había una comunicación amplia en el ancho y largo de lo que es el mundo, y que pues, el continente de América o Anáhuac no era desconocido, sino que había relaciones comerciales, diplomáticas, intercambios culturales, etcétera, y que pues al final esto fue una misión, un plan político, como lo dice el título de la charla de hoy, y que pues vamos a esclarecer o aportar algunos datos de gente que ha investigado durante muchos años respecto a este tema, y que nos va a poder dar otra visión de lo que tradicionalmente nos han dicho al respecto. Así es. Hoy que es 20 de octubre de año 2021, la coyuntura, como dicen los políticos, la coyuntura histórica que tenemos todos los que vivimos en esta época del tiempo, en este siglo XXI, principios del siglo XXI, quizás tengamos la oportunidad de ver o entender a qué nos vamos a referir como un plan político, como un símbolo de algo. No todo lo que hemos escuchado, hemos leído o nos han platicado sobre este tema es tal cual nos lo han dicho. Tiene muchas profundidades, muchos dobleces, muchas alegorías que nos dan a entender que en el fondo realmente existió un plan político. ¿Y por qué lo relacionamos con esta época? Porque pese a todo lo que vemos todos los días en los medios de comunicación, los políticos, los científicos, en esta época, en este año, fundamentalmente, existen situaciones a nivel social, mundialmente, que nos dejan ver que existe otra cosa, además de este panorama que en general podemos ver. Es decir, han habido cambios sociales hoy en día, cambios políticos, cambios económicos, con los cuales nos quieren mostrar que debe existir una nueva forma de vida, que debe haber un nuevo reacomodo, una nueva cuestión social o una nueva norma de vida que de alguna manera nos vaya encaminando hacia algo diferente. Hay muchos politicólogos, geopolíticos, geoestrategas y demás que explican que el sistema financiero a nivel mundial y el sistema social y moral y político y todo en esta época entró en una crisis tal que se hace necesario buscar alternativas para darle continuidad a nuestra vida cotidiana o nuestra vida social, pues, o a la vida económica, la vida financiera. Y en todos lados se escuchan las voces de una nueva forma, un nuevo orden, una nueva normalidad, en fin, muchas ideas, y todas estas convergen en que debe ser algo nuevo. Precisamente en la época de este personaje, Cristóbal Colón, sucedía lo mismo. Prácticamente podríamos asegurar que las mismas ideas, o sea, de que hace falta una nueva época, de que ya la época anterior ya está en decadencia, de que hacen un nuevo juego, que hay crisis, que hay nuevas enfermedades, todo eso
en esta misma época ya se manejaba. Nosotros tenemos en la editorial Jefao hicimos un artículo, que por aquí lo tengo, nada más que ya se me traspapeló, que en ese artículo, que se llama, pues casi se llama igual que la charla, la invasión de un plan político mundial, explicamos lo que otros investigadores comentan. En aquella época ya había enfermedades nuevas, dogmas nuevos, necesidad de creencias nuevas, necesidad de tierras nuevas, y que había que buscar una nueva forma. Y curiosamente, en esta época también. Y también hay que acotar que de todos los simbolismos que persisten desde aquel entonces a la fecha, algunos, no todos, no muchos pues, nos dan hilos conductores para saber qué fue lo que pasó. Definitivamente lo que podemos estar todos de acuerdo es que las épocas cambian. Como decían los antiguos mexicanos, todo es auges y caídas. Probablemente hace 500 años la sociedad de aquella época ya había encontrado su auge y se encontraba en una etapa distinta de franca caída, o se comenzaba a avecinar una caída. Y en esta época también ocurre lo mismo. Entonces son similitudes que es importante ver, que no las podemos pasar desapercibidas, y también, ¿por qué no comentarlo? Porque no somos nosotros los que lo estamos diciendo, sino son otros autores. Es como un regreso, como si fuera el mismo escritor que escribe el mismo guión, que nuevamente, pero ya se interpreta con otros actores. O sea que nuevamente se está poniendo en marcha, pero ahora se interpreta con nuevos actores, Genaro. Así es, muy atinadamente lo menciona, ¿no? En cuanto a un contexto mundial, y es la parte que comentaba al inicio, ¿no? Ya, vamos a partir de que la visión del pasado, hace más de 500 años, era que existía el mundo, como le llamaban ellos, el mundo conocido, Europa, África, el Asia, y que en teoría pues no existía América, ¿no? Que se iban más allá, según esto se permeaba en los círculos intelectuales de la Europa de aquel entonces, de que la Tierra era plana y que si ibas más allá de las columnas de Hércules, en el que es el estrecho de Gibraltar, simplemente pues te caías o había monstruos, era una serie como de mitos, ¿no? En torno a lo que era el mundo, ¿no? Como tal. Y después ya surgen otras llamadas teorías, en la cual no, que la Tierra es redonda, y que buscaban por consecuencia con con ese concepto que iban a buscar una mejor ruta hacia las Indias, ¿no? Y que pues empezaron la exploración y todo esto los llevó a encontrar accidentalmente, porque así lo hacen ver, el continente de Anáhuac. Sin embargo, existen datos ahí un poco remontándome a tiempo atrás, y también que lo tocamos en uno de los números de la revista, es el tema de cuando descubren un monje budista que descubre la zona de Huangshan. Huangshan es como se llama, en esa Asia, o en este caso particular, lo que es China, cuando se conocía América. Eso más o menos tiene fechas en el año 500 de la era, y en la cual llega supuestamente con la intención de extender lo que es la creencia del budismo, pues se aventuran en los mares y llegan hasta supuestamente América. O sea, siempre también hay un común denominador, o siempre todos esos relatos que hablan de que sí se conocían en diferentes lugares del mundo, pero que siempre todo el mundo visitaba el continente de Anáhuac, ¿no? Y que dejan muy pocas posibilidades de que los habitantes de nuestro continente pudieran haber ido a aquellos lugares. Sin embargo, pues, a través de todas estas investigaciones que hemos hecho en la revista, sabemos que había ese intercambio mutuo, y que no podemos negar
había una preponderancia del, del continente de Anáhuac en cuanto a cosas que dio a esos lugares del mundo y que pues todos lo sabemos, ahí hablando de la misma época del año 500, empiezan a aparecer un poquito atrás, en la época, principios del año 100, el año 0, como la referencia que se tiene, pues empiezan, por ejemplo, en Pompeya ya aparece la piña, que es una fruta nativa del continente americano, etcétera. No podemos dar muchos detalles. Pero aquí creo que lo importante es de que hay un amplio estudio, al menos en parte de muchos lugares de Europa, de mismos investigadores norteamericanos, en los cuales ellos ponen entredicho el que el Cristóbal Colón pues haya realmente descubierto América, ¿no? Sino que hay antecedentes y hay algo en particular que tú tocabas, ¿no? Lo que es el que nosotros sacamos un número que se llama el Renacimiento Europeo, Impulso Mexicano. Y no es aventurado por qué lo decimos. En Europa en esos años se vivía lo que llamaban lo que es el curantismo, la Edad Media, en donde pues tras la caída de Roma empiezan a desaparecer muchos usos y costumbres que los consideraban llamados paganos, cuando el cristianismo se empieza a expandir por toda Europa y toda la parte de África, parte del Medio Oriente, también empiezan a aparecer los musulmanes o la parte musulmana con Mahoma, que pues también coincidentemente, por decirlo de esa manera, pues empieza a extender, Mahoma aparece en el escenario en los años 500, y todo esto da cabida, como lo estabas diciendo, a un movimiento de la tierra en cuanto a temas sociales. Entonces, ¿qué es lo que nos da evidencia? De que todos estos movimientos siempre hubo una participación activa por parte del continente americano. Ya viniéndonos tras la época, el paso de Europa por lo que es conocido como la Edad Media, que dura aproximadamente pues hasta la llegada aquí al continente americano, o sea, estás hablando de cerca de 1000 años, más o menos, en las cuales pues la Europa aparentemente estaba subdesarrollada, ¿no? Tomando como un parámetro de otras sociedades más avanzadas, ¿no? Ya sea en el Medio Oriente, en África misma. Había reinos que eran muy opulentos en la parte de África, por supuesto reinos que no eran cristianos, y que ahí andaremos un poquito en esa parte. Y lo que empieza a aparecer en el año 1100 de la era, en el sur de Francia y en el norte de España aparece lo que es las sociedades de Oc, como antecedente, que esto que esta zona es el antecedente a los templarios, y también se empieza a dar el movimiento templario, y también tenemos otro número en la revista donde hablamos sobre el movimiento templario, una legiones propiamente de aquí de América, y en los cuales pues la particularidad es que empiezan a construir las llamadas catedrales góticas, y en poco tiempo, así lo dice la historia, en poco tiempo, en menos de 100 años, se construyen más de 100 catedrales en Europa. Como hace unos programas de radio que hicimos, que yo hacía ahí un comentario de la catedral que están construyendo ahí en Barcelona, porque todavía la siguen construyendo, la han terminado y creo que tiene ya más de 100 años. Es la parte bizarra de las catedrales góticas. ¿De dónde salió todo eso, no? Todo este capital, por llamarlo de esta manera, para poder financiar esa parte. Pero no solamente fue el tema de construir catedrales góticas, sino fue que empezó en los lugares donde se construía, las poblaciones empezaban a tener bienestar social. Empezaba a haber más cultivos, empezaban a tener mejores condiciones de salud, etcétera, ¿no? Ya en el año 1200, Felipe el Hermoso, y junto con el Papa en turno, lo que hacen es destruir a la orden de los templarios, ¿no? Y pues hay una diáspora, por llamarlo de esa manera, de los templarios. Hay estudios donde pues los templarios también dicen viajan a América a refugiarse,
y aparece después el tema de la piratería, ¿no? Entonces, todos estos movimientos no son aislados, y me voy a permitir, antes de terminar esta intervención, es el compartirla, eh, algunas imágenes sobre números de la revista, en los cuales podemos apreciar muchas investigaciones que hemos hecho en torno a, ¿no? Permítame. Aquí, como ustedes pueden ver, está lo que les decía, los templarios, una fuerza mexicana. Aquí hablamos de 80 catedrales góticas, pero hay muchas otras que se hicieron. Aquí temas de financieros aztecas de Medio Oriente y Asia, estamos hablando del año 200 de la era. O sea, no solamente el tema de la presencia en Europa, sino también en lo que era el Asia. La filtración política a causa de la caída de Tenochtitlan, o sea, esto es derivado de que ya había gente que estaba en el continente, que era bien recibida, que como actualmente pasa en cualquier lugar del mundo, claro, con sus permisos debidos, que se llaman visas, o sus pasaportes de origen. Entonces, ahí volvemos a ver que hay todo un tema de tránsito por el mundo. Otro, el maravilloso mundo azteca, como había ya todo un protocolo diplomático cuando se entrevista lo que es Cortés con el señor Moctezuma, México antes de Colón, en donde cómo era la concepción del mundo de Anáhuac, visto desde nuestro continente hacia el mundo, como un aspecto que tú has mencionado varias veces, el educar, el expandir una forma de vida superior. Y el otro es arte, tiempo y la grandeza azteca. Aquí en particular, esa pintura que ustedes ven, según es la reina Isabel, en la cual ahí nos dicen es que no había pinturas de forma natural de seres humanos, sino que eran figuras antropomórficas, eran conceptos abstractos de lo que era el ser humano. Sin embargo, en esta particular se ve que esta pintura la estaban así remozando nuevamente, y ustedes pueden apreciar que en esta parte de aquí se ve una serpiente, y en la mano derecha del personaje que aquí está, hicieron un retoque de la pintura, pero con el tiempo, como no era esa pintura que le sobrepusieron, como no era de ahí, se cayó esa pintura y apareció que llevaba en la mano una serpiente negra. Entonces, pues ahí habla de que ya había la usanza de vestimenta, pues era distinta a la que nos han hecho creer también, y cómo éramos nosotros como habitantes del continente americano. El barroco, arquitectura mexicana, también tras la caída de Tenochtitlan empieza el barroco o el rococó después, y que también en España se empieza a dar. Y algo aquí importante, en uno de los números que hablamos, Europa y África contra el Magno Imperio Azteca. Aquí hay una serie de datos que lo da la condesa de Sidonia, en la cual, en un libro que se llama África versus o África contra América, en donde da toda una serie de datos, cómo había todo un intercambio comercial, cómo se conocía el caballo, el ganado, había toda una industria que se intercambiaba entre los continentes, y que ya cuando tras la caída del continente de Anáhuac empieza el tráfico llamado de negros, y hay una particularidad muy interesante en ese tráfico, ¿no? En el cual los individuos que llevaban como supuestos esclavos, ya digo como supuestos esclavos, porque realmente no era así, sino realmente eran ejércitos en los cuales estaban de acuerdo, en común acuerdo, para una invasión, y que en este caso pues tenían una particularidad donde ya fueran inmunes, que ya hubieran padecido la viruela, que eran enfermedades contagiosas en aquel entonces, que tuvieran ciertas características físicas, o sea, propiamente era un ejército. Entonces, estamos hablando que se estaba movilizando
todo el mundo, ¿no? Ahí ya como el antecedente, pues era la parte de, de Europa, en donde se da la caída de Granada. Pero hay un dato interesante que por ahí encontramos, en el cual la primera isla que es tomada por parte de los españoles en la ruta hacia América es lo que es, antes de llegar a las Antillas, es las islas que que pertenecen actualmente a España, se me está olvidando el nombre, eh, en las cuales en esta isla, ahorita me recuerdo, en estas islas llegan y arrasan a toda la población, o en teoría arrasan a toda la población, y y los vuelven a tachar de sacrificadores humanos, de idólatras, etcétera, ¿no? Pero si vemos, empieza a haber un movimiento en el cual van tomando posesión y todo tras 1492, ¿no? Pero hay otros antecedentes. Está también lo que se refiere al rey de Portugal, a Enrique, que lo conocen como el rey navegante, ya que financió e impulsó toda la circunnavegación en lo que se respecta a alrededor de África, y que sabemos que esas rutas que siguió no eran ni que lo habían descubierto, ni que casualmente llegaron a algunas zonas y lo recibieron, ¿no? Sino que esas ya estaban previamente establecidas. Tan es así que necesitaban pasaportes, como actualmente cualquier embarcación en el mundo que quiera llegar a un puerto de cualquier país, pues necesita una identificación para poder encallar en el puerto. Y todo eso, y son las mismas rutas que actualmente se siguen. Entonces, sabemos, lo han llamado como descubrimientos y cosas por el estilo, pero realmente era parte de lo que ya existía en el mundo, ¿no? Ya para Cristóbal Colón, que es lo que hablamos hoy, un secreto político, la milenaria grandeza azteca, en cuanto a lo que vieron ellos del gran poder que existía, a lo que se refiere a riqueza en oro, plata, en lo que es ciencia, tecnología, etcétera. Y en el último número que aquí muestro, la moderna naval acude a la naval azteca. Ahí básicamente es que muchas de las embarcaciones que había en el continente americano tomaron ese avance tecnológico para las nuevas embarcaciones que se empezaron a construir en muchos lugares del mundo. Entonces, con toda esta amplia cantidad de información que hemos recopilado, nos ha permitido establecer criterios interesantes en cuanto a que no era simplemente algo casual, ¿no? O sea, no hubo ninguna casualidad, todo está perfectamente establecido y planeado para poder llegar a a dominar y tener una preponderancia que hasta la fecha pues sigue dando. La invasión a Anáhuac, plan político mundial, donde hablamos de otro aspecto en el cual eh, Cristóbal Colón, como la parte de un hombre que propiamente alguien tomó el nombre, pero Cristóbal Columbus es realmente, el nombre significa el que porta el lábaro de Cristo. Financieros del siglo XVI, detrás de la caída de Anáhuac, en donde la plata del continente de Anáhuac realmente revivió la dinámica mundial económica, porque había una crisis brutal en ese entonces, ¿no? China imprimiendo puro papel, creo que hasta parece que estamos, como lo decías tú ese rato, ¿no? Parece como que estamos repitiendo la misma, ¿no? La misma historia, eh, en la cual, pues empiezan a comerciar con españoles, portugueses, empiezan a aparecer, o ya todo esto empieza a ser financiado por las grandes familias europeas en cuanto al tema de el tema de lo que es financiar una guerra mundial, realmente en el momento de la caída del Magno Imperio Azteca, como lo veían en el número de África versus América, en la cual hablamos de 100 millones de negros que son movidos hacia el continente americano, y que para mover todo eso, pues se necesitaron también más de 1000 embarcaciones que fueron construidas en China,
y que supuestamente China, pues según no participa, pero China se benefició muchísimo de toda la plata que salió de América para poder reactivar su economía y tener comercio entre España, Portugal, Italia, todos los llamados reinos europeos, además de que empezó a dinamizar todo lo que es la ruta de la seda. O sea, hay todo un aspecto que si nosotros pareciera como si estuviéramos hablando de la actualidad, ¿no? Sin embargo, estamos hablando de hace más de 500 años y con el antecedente del año 500, como lo estoy poniendo, y después la otra etapa con la época templaria, o sea, más de 800 años. Entonces, creo que es bastante interesante ampliar mucho el tema. No estamos yéndonos a una época muy particular de hace 500 años, sino estamos ampliando de cerca de 1000 años, perdón, más de cerca ahorita de casi 1500 años, donde perfectamente se conocía lo que era el continente de Anáhuac. Gracias. Interesantes que podemos ver con lo que acabas de comentar, Genaro, es de que muchas de las familias que perduraron después de la caída de Roma, y estamos hablando de familias que después tuvieron preponderancia en época templaria y familias que tuvieron mucha importancia en la época de la caída del Imperio Azteca y las mismas familias que hoy en día todavía existen. O sea, estamos hablando de familias que ya llevan, a ver, ¿cuándo cayó Roma? Hace como por el año 600 o 500. Para acá, pues sí, sí, efectivamente son más de 1000 años. Y estas familias, según un estudioso del tema, dice él que tuvo la oportunidad de platicar con una de esas familias que nunca pensó, este amigo, este investigador, este investigador es economista, es asesor del Banco Mundial, de la Reserva Federal, todo eso. Pero un día tuvo la oportunidad de ir con estas familias y pues les tuvo que preguntar, oiga, pues ¿cómo lo han hecho para poder sobrevivir o vivir tantísimos años, ¿no? Y le dijeron 3 cosas. Y pues aquí está la señora. Dice, liquidez, inversión en tierras y en obras de arte. Entonces este cuate, pues tal cual, obviamente esto lo conocemos porque hizo una ponencia, ¿no? Pero en el fondo tiene, pues lo que le dijeron probablemente sea verídico, porque después de darle muchas vueltas a todo el asunto y tratar de analizar cómo es posible que las personas puedan vivir en familia, obviamente, porque pues, dudamos mucho que una persona dure tanto tiempo, pero sí, como sucesión familiar, duran tanto tiempo, pero es evidente que para hacer todo eso, tener liquidez, invertir en bienes raíces y obras de arte, pues se requiere muchas influencias, una gran mente pues que pueda realizar todo eso generación tras generación y sobre todo aprender a ser continuo, como dicen los entrenadores que entrenan boxeadores. Pues cualquiera puede llegar a ser campeón, pero no todos pueden sostenerse. O sea, no todos podemos sostener ese esfuerzo y estas familias, y eso hay que reconocerlo, lo han logrado. Imagínense esta familia, me parece que es Orsini, algo así por el estilo. Pues ya lleva mucho tiempo, ¿no? Pero sigue vigente y ellos pues tienen muchas otras familias que también están encumbradas, pero no tanto como ellos. Y son las personas que son como los gerentes, ¿no? Los que ejecutan las cosas que ellos van designando. Por eso existe a nivel mundial y sobre todo en estudiosos del tema de geopolítica y todas esas cuestiones, lo que le llaman la nobleza negra o la supuesta nobleza veneciana, pero no es lo mismo nobleza negra que nobleza veneciana. Es esa nobleza negra que el general Napoleón quiso someter, pero pues no, como les comentábamos en una ocasión,
no se trata de un poder en un asentamiento físico, sino se trata de un poder de influencia. Es como alguna vez les comentamos que fueron los aztecas. Los aztecas tuvieron un estado hegemónico, o sea, su influencia rebasaba los límites físicos de su imperio, de su emplazamiento, de su ciudad-estado, lo rebasaban. De igual manera son estas otras familias que muy probablemente aprendieron del ejemplo de nuestros antepasados, rebasan el ámbito de sus fronteras, de las políticas, están por encima de todas las políticas del mundo, de todas las fronteras del mundo, de todas las modas del mundo, de todo lo que ustedes conciben como sociedad, reglas, ordenamientos, todo. Estas familias están por encima, porque ellas hacen todo eso. O sea, ellas están exentas de muchas cosas que nosotros no, porque están mucho más arriba. Por eso, a un principio les comentábamos que pareciera la obra del mismo escritor, pero no tanto porque sean las mismas personas, quizás lo son, no lo sé, sino porque, no lo sabemos si lo son o no, sino porque son leyes y reglas de carácter universal que se van realizando o se van efectuando cada cierto tiempo y cada ciclo. Por eso los ancestros, no solamente los nuestros, sino los de todo el mundo, hablan de que el mundo es cíclico, la vida es cíclica. ¿Cómo se llama la rueda del... No el karma, no, tiene un nombre. Pues, Sansara, exactamente, gracias. Que dicen los Vedas del Sansara, bueno, los de aquella región, no nada más ellos. Todo el budismo, el Sansara, el círculo de la vida. Bueno, no solamente aplica a la vida personal, la física de nosotros, sino a la vida del planeta, a la vida del sistema solar, de la galaxia, pero también a los sistemas políticos, a los sistemas humanos. Entonces, como les comentaba, quizás sí, quizás no son los mismos, pero definitivamente todos ellos, los que están arriba, saben de esas leyes. Nosotros estamos muy abajo y seguramente no entrevemos qué significan esas leyes. Por eso nos cae de peso decir, no, es que el plan de Cristóbal Colón fue un plan político. Es que Cristóbal Colón no fue un personaje que descubrió unas islas, sino que hubo una organización que diseñó un plan estratégico para darle la vuelta a la tortilla, como se dice vulgarmente, coloquialmente. Le dan la vuelta a la tortilla, ¿para qué? Para cambiar nuevamente las estructuras de poder y darle un nuevo juego, un nuevo auge. Eso es el chiste de lo que hicieron hace 500 años quienes diseñaron el plan Cristóbal Colón. Además, el nombre, mejor dicho, Cristóbal Colón, es un símbolo en sí mismo. Sí, efectivamente, como dicen muchos autores y como decimos nosotros en la revista, significa el ávaro de Cristo. Pero hay otro dato interesantísimo, porque bueno, pues el ávaro de Cristo, ¿qué? Está bien, es el portador, ¿no? Pues trajo el cristianismo, sí, pero ¿eso qué significa? El cristianismo fue la punta de lanza, por llamar, el judeocristianismo fue la punta de lanza, ok, pero entonces lo que hay atrás de eso es lo que queremos que nosotros nos pongamos a pensar en ello. ¿Qué había detrás de la punta de lanza del Cristóbal Colón? Pues todo un movimiento, todo un mundo que buscaba darle nuevo auge a todas las relaciones entre todos los actores de aquella época, tal que nuevamente estamos en esa misma circunstancia. Hay muchos actores, hay muchos poderes y fuerzas que de alguna manera están pujando por crear una nueva sociedad para tener un nuevo auge, una nueva forma de vida. En realidad, la palabra en latín del nuevo mundo significa lo mismo, nuevo orden. Y la palabra que hoy tenemos como nuevo orden significa lo mismo, nuevo mundo. Se busca borrón, pues ojalá que no, pero por llamarlo así, se busca Zafín Zafado es perdonado y volvemos a comenzar, borrón y cuenta nueva. Empecemos otra vez, creemos un nuevo mundo, creemos una nueva sociedad a partir pues, de lo que quede de la actualmente tenemos. En Asia existen muchos intereses, muchos poderes, en América también, pero no están enfrentados. Si ustedes observan,
hay mucha relación entre los poderes que hay en América y en Europa, en Asia, en África. Hay mucha relación. No están enfrentados. Sí hay diferencias, hay discrepancias, y esas son las que hacen los jaloneos, los desacuerdos. A veces se dirimen a machetazos o a piquetes de ojo, por no ser tan brutal. Pero de todos modos, ahí siguen. Algunas familias caen, o sea, no todas las familias de senadores romanos todavía existen, ¿no? Algunas. Unas caen, pero otras surgen. Y eso es lo que muchas veces hace los posibles cambios en el fondo. Por ejemplo, cuando caen los aztecas, hubo un cambio de fondo. Se abandonó una forma de vida y se metió otra. Es ahí lo que decía hace ratito, es el símbolo. La punta de lanza es el Cristóbal. ¿Qué significa Cristóbal? Ustedes, los que son prosélitos de esta corriente filosófica religiosa, saben lo que significa San Cristóbal, ¿no? Es el patrono de los caminos. Bueno, el simbolismo del Cristóbal es el que permite trasladar, o pasar, mejor dicho, de un lado al otro del charco al cristianismo. Es el medio por el cual se logran pasar de un lado a otro a la punta de lanza y dejarla actuar en América. Porque es cierto, los aztecas tienen y todas las naciones de América tienen un control férreo de no permitir que ciertos movimientos tuvieran lugar. Sí permitían todas las religiones que ustedes se imaginen, ya existían en América. Como comenta Genaro, en este libro que dice Europa y África contra el Magno Imperio Azteca, la escritora Luisa Álvarez Medina Sidonia, la duquesa roja, dice que su ascendencia, o sea, sus orígenes son de América. O sea, sus tatarabuelos nobles nacieron en América y se fueron a España a vivir. Entonces ella tiene una biblioteca, o tenía, porque de hecho se la quieren confiscar, una biblioteca muy interesante, porque en esa biblioteca están los libros, sobre todo libros mercantiles y demás, donde vienen apuntados todo lo que trajeron de América, o todo lo que se llevaron de América y todo lo que trajeron del Asia. Ella dice que se llevaron elefantes, camellos, jirafas. Ella dice que había esos animales aquí en América. Y ustedes que son biólogos o que son investigadores estudiosos dicen, ay, pues ¿cómo que elefantes aquí? Pues había. ¿No han visto que en las ruinas mayas hay unos elefantes ahí dibujados en los relieves? Pues no es de gratis. Había. ¿No han visto que aquí en Tepexpan, donde está el hombre de Tepexpan, también encontraron mamuts? Aquí en Santa Lucía, donde están haciendo el nuevo aeropuerto, hay supuestos mamuts. Pues son elefantes. O sea, es real. Y ese personaje, Luis Álvarez, dice eso. ¿Y por qué hizo tanto alboroto? Pues porque le suspendieron su pensión. ¿Y por qué su familia tenía pensión? Cuando la punta de lanza se deja actuar en América y empieza a hacer su trabajo, a destruir todo, muchas familias aristócratas brincan, se van a Europa y dicen, pues está bien, ya estamos aquí, ¿y ahora qué? Entonces el acuerdo fue, ok, ustedes van a estar aquí en Europa, no van a estar como actores políticos, les vamos a dar su pensión, no tienen derecho a gobernar, no tienen derecho a sucesión de trono, nada de eso, simplemente su pensión y ya. Y ese título se le llama Grandeza de España o Grandeza de Europa. Incluso mucha gente de la corte dijo, bueno, porque mucha gente se extrañó, y muchos escribanos, ¿por qué estos no se cuadran cuando llega el rey? ¿Por qué no se quitan el sombrero? ¿Por qué tienen tantos privilegios estos recién llegados? ¿Quién se cree? Pues nada, que esos recién llegados eran del imperio de aquí de Anáhuac, y lo único era que estaban ahí porque tenían el acuerdo de que pues ya no iban a decir nada, se iban a conformar y pues ya. Pero tampoco se iban a agachar, porque ellos sabían
que había una igualdad y un motivo por el cual ser iguales, ¿no? Cómplices. Bueno, lo que sea. Entonces ese plan, ese símbolo, Cristóbal etimológicamente significa eso, el que traslada, incluso la alegoría de San Cristóbal dice eso, que agarra al niño Jesús y lo pasa de un lado del río al otro. Pues eso es real, eso ocurrió, es una alegoría, es el motivo. ¿Y por qué se escogió a esa corriente religiosa? Porque lo que se buscaba, o lo que se buscó en ese tiempo, era un movimiento tal que pudiera disolver todas las relaciones sociales, políticas, militares, para crear una nueva sociedad. Y si lo logró, ustedes son testigos de que a la introducción de esa corriente filosófico-religiosa, todas las relaciones se fueron disolviendo, todo, y se tuvo que crear una nueva. ¿Pum? Nada más que el problema que ahorita tenemos es de que, ahora cuál van a meter. Hay muchos personajes que consideran que es posible que metan otra corriente del Asia, bajaísmo o baujaísmo, algo así se llaman. El Islam también, o sea, hay muchas corrientes que pudieran meter como o una mezcla, como decían, ¿no? Una mezcla entre el cristianismo y el islamismo, el judaísmo, bueno, no sé, no sabemos. Pero de que va a ser una corriente verde, o sea, una corriente así con onda acá, New Age y de la naturaleza, y viva la paz, viva el amor, es muy probable. Pero no sabemos, todavía está en cuestión de saber. Entonces, como ven, era necesario un plan político para que pudieran actuar aquí en América y disolver todo el mundo que existía y volverlo a crear. Por eso fue un plan político. Por eso se creó la fábula de que llegaron aquí, descubrieron y que éramos salvajes. Como ven, como ya ha descrito el compañero Genaro, América y Eurasia y África ya se conocían. Es más, en la época que estamos hablando de a finales del siglo XV, África estaba más desarrollada que Europa, porque Europa era un lugar de paso, no era un lugar propiamente hablando donde la gente se asentara para desarrollarse, sino era un lugar de paso para ir a las estepas o ir al lejano oriente o al África o a los desiertos o al centro de África. O sea, era un lugar de tránsito, no era un espacio vital como para fundar imperios. Por eso todos los escritores, todos dicen que en esa época donde se da todo el asunto, los reyes o los encargados de Europa no tenían el poder suficiente para mandar tanto barco. En ese número que comenta Genaro, de que financieros detrás de la caída del Imperio Azteca, es cierto. Tuvieron que rentar barcos mercantes chinos y de otro lado para poder llevar todos los pertrechos de guerra, porque no tenían modo. También se menciona en de Cristóbal Colón un secreto político, que los encargados de recoger, fíjense hasta dónde vamos a tratar de proyectar su imaginación, los encargados de recoger ¿cómo le llaman? Las haciendas, o sea, no son impuestos, son los usufructos de las herencias, esos encargados de recoger, esos dineros no eran del Papa, o sea, esos dineros eran del imperio de... Porque el imperio de aquí fue un imperio mundial. El imperio azteca fue un imperio mundial y tenía los encargados de recoger todas las ganancias. El libro que se llama Il Milione, donde supuestamente Marco Polo hace sus viajes, pues todo mundo, compañera Sandra, ¿qué significa el milione? El millón en latín, el latín en italiano. Pero en náhuatl, en el gran náhuatl, profundo náhuatl, significa tierras en renta. Mili son las herencias. Lione, la unificación de las herencias, o sea, las tierras en renta. Realmente ese susodicho personaje que viajó por todo el mundo, pues iba recogiendo, ¿no? Pero no del Papa, del imperio que estaba aquí.
Ahora ustedes me preguntan, ¿cómo eran los aztecas? Pues yo les he dicho, no nos imaginamos cómo eran, porque ellos fueron un imperio mundial. Es increíble, pero ese imperio mundial fue destruido, así fue diezmado. El rey Carlos V se dedicó a confiscar libros y un montón de cosas y toda su lana, digamos, mucho de su lana, además de comerciar con los chinos o pasársela a los chinos, no sé qué, porque hay un debate de que si se los dio nada más así o fue un trueque, no sabemos, con los chinos, pero mucho se dedicó a guerras, a guerritas, pero esas guerritas destruían cosas. De hecho, todavía hasta el siglo XVIII, las aleutianas fueron de los últimos lugares donde pasaron a cambiar las cosas. O sea, los que ya estaban, los jefes que ya estaban, los quitaron y pusieron otros. Y los que se ponían, cuello, órale, porque ya tenían que acelerar el proceso. Y de hecho el proceso se da ya como un hecho consumado hasta el siglo XIX. Hasta el siglo XIX, el proceso de destrucción del imperio que formaron los aztecas se da hasta el XIX. La consumación, o sea, 300 años tardaron en desarticular todo y entonces hace 200 años forman los nuevos estados-nación de lo que quedó de ese gran imperio mundial. Ese pacto que hicieron hace 200 años con las independencias de Estados Unidos, América, todas las independencias del mundo, fue ese nuevo pacto de los nuevos estados-nación. Y ahora que ya han pasado 200 años se dan cuenta que, pues, ¿cómo le vamos a hacer? Porque la cosa no está tan fácil. Pues no, los ciclos cósmicos se cumplen aunque nosotros no estamos de acuerdo, pero bueno, ojalá que logremos o que logren encontrar una manera de darle otra vuelta. Pero en general, recapitulando, fue un plan político para introducir una corriente filosófica religiosa tal que pudiera fracturar todas las relaciones político-culturales religiosas en el mundo y principalmente en América. Después se vuelven a juntar, forman los nuevos Estados-Nación hace 200 años y ahorita estamos viviendo, pues, estos nuevos cambios. Pues, ahora, ¿qué van a hacer? Hay que ver. Así es, Genaro. ¿Qué te parece? Pues muy interesante, ¿no? El tema que pues hay mucho que hablar, y para corroborar lo que tú decías, por ahí les debí un dato. El tema de las escalas que va haciendo lo que se refiere el llamado o el supuesto Cristóbal Colón es unas Islas Canarias o Tenerife, ¿no? Que no pertenecían a lo que actualmente se conoce como España, ¿no? Sino que fueron tomadas, ¿no? Y esto me voy a permitir proyectar para corroborar que sí había todo un conocimiento en torno a las rutas marítimas, a la geografía del mundo en aquel entonces, un par de mapas en los cuales podemos apreciar pues que en muy poca tiempo ya había hicieron mapas los cuales muestran, pues, al continente americano o el continente anáhuac. Aquí ustedes pueden ver que este es un mapa del mundo de Francesco Rosselli, 1508, y que está en el Museo Marítimo de Greenwich, en Londres. Ustedes pueden apreciar cómo está todo lo que es Euroasia, África. Ya aquí estábamos hablando de aquí la parte de la Antártida. Aquí está lo que sería la parte de Brasil. Aquí se ven las islas, todo lo que sería el Caribe, la parte de Canadá. Entonces, y estamos hablando de 1508. O sea, supuestamente, pues no conocían América, y cómo es posible que un mapa con tan pocos años, 1492, que es la supuesta llegada de Cristóbal Colón, al 1508, estamos hablando de 16 años, ya se haya elaborado un mapa también, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Pues estos mapas existían, ya eran de uso cotidiano, y que pues perfectamente pues había todo un tema de navegación
en todo el mundo, ¿no? Hay otro mapa que aquí voy a permitir mostrarles. Y es un mapa donde se aprecia mucho mejor lo que es también el continente de América. Se hacen así como unos trazos, eso es propiamente por las técnicas que usaban de trazo. Realmente así se ve, ¿no? Ahí hay diferentes técnicas para hacer trazos de mapas. Y porque decían, oye, ¿por qué no lo dibujaron bien, no? Si tanto lo conocía, ¿no? Son ciertas técnicas que utilizan. Y aquí este mapa se llama el Planisferio o Universalis Cosmographia, o Planisferio de Wells C. Müller, que es un autor, según esto, de origen germánico, un planisferio publicado bajo la dirección del cartógrafo Martín Müller en Saint-Dié e impreso en Estrasburgo en 1507, todavía es un poco antes del que les estaba mostrando, ¿no? Y vean, hay todo un conocimiento, ¿no? De lo que es el mundo, ¿no? Entonces, con estas dos imágenes, pues bueno, yo termino mi intervención, en la cual podemos ver que pues, el mundo es como actualmente era globalizado, ¿no? Y que pues había que hacer un reacomodo, ya sabemos todo lo que ocurrió, y que pues esto nos da clara evidencia de que pues la sociedad mundial pues ha tenido una dinámica muy parecida a la que tenemos en la actualidad. Determinado tiempo, la humanidad es jalada a ese nuevo movimiento cíclico. Pues sí, o sea, la Tierra se renueva cada cierto tiempo y la humanidad también es jalada a ese ciclo. Pues sí, todos los seres vivos que la poblamos, porque nosotros somos producto de ella, pues. Nosotros como habitantes no estamos ajenos a la Tierra, no estamos ajenos a sus ciclos, tanto los geológicos, físicos como cósmicos. O sea, vamos de la mano junto con la Tierra, no, como somos sus productos, somos sus hijos, pues vamos ahí. También comenta, el Papa y Felipe el Hermoso son los que persiguen a los templarios para confiscar. Sí, fíjese que sí, y además algo interesante ocurre con este asunto, porque se supone que fueron diezmados, pero su poder perdura. O sea, es algo interesantísimo, porque la mayoría de los movimientos a nivel mundial y todavía actualmente que supuestamente son derrotados, en realidad adoptan otra forma de existencia o de lucha o de persistencia. En este caso, efectivamente, como algunos comentó Genaro, muchos de esos templarios se fueron a con los principales reyes de aquel tiempo, como los reyes de Portugal, los reyes españoles, bueno, de Castilla y Aragón, e ingleses. Y se supone que la cofradía más poderosa fue a Escocia, me parece. Pero sí, y continuó. De hecho, dicen ahí, y este es un dicho que es difícil comprobar porque los nombres desaparecen, este, aún existe, o sea, su influencia, su acción todavía es vigente, todavía se puede hacer un seguimiento de actividad en estos días. Ya se me fue los comentarios de la compañera. Sí, saludos. Ahora verán, en Facebook tenemos mientras. Aquí está. Buenas noches, Genaro, Sandy y servidor. Interesante tema. La vida de las grandes civilizaciones son cíclicas, efectivamente. Escuché que tanto la civilización china como la nuestra son las más longevas. Así es. Si la Tierra se renueva, ya lo comentamos. El conocimiento del santo grial, me imagino, ¿no? Bueno, pues es que esos sí ya son mitos. ¿Cómo podemos ocultar una verdad? Pues poniéndole muchas flores, ¿no? Muchas ideas, así que se oyen bonitas, pero que pues, son como pistas falsas, ¿no? La única manera que uno podría sugerir que pudiéramos entrever cosas o algo ¿qué significa el Santo Grial? Entender pues, qué es lo más importante de la vida del ser humano. ¿Ustedes qué creen?
que sea lo más importante en la vida de un humano? Además de comer, dormir, reproducirse, y etc. No, 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 no. A nivel de humano, ¿qué es lo más importante? Imagínense. Lo más importante para, así como para tratar de entendernos, es entender su papel que le toca en esta vida, en este mundo, en esta tierra, ¿no? O sea, no podemos pensar que nosotros vinimos a ver qué pasa, o pues a los placeres, pues como dice, ¿no? El que vino a la tierra y no sabe a qué vino, y que no bebe vino, entonces ¿a qué vino? No. O sea, no se puede dedicar a los placeres, es un error, es el error más común, ¿no? ¿A qué? Pues a comprender cuál es su función, cuál es su papel, a conocerse, pues, ¿no? Entonces, el conocimiento de lo que llevamos dentro, ese es el Santo Grial. Porque no hay otro, o sea, no puedes, por ejemplo, mucha gente los usa con la sangre de un personaje. No puede ser porque ese personaje es externo a nosotros. Ok, a lo mejor hay alguien, no, es que ese personaje vive en uno. Pues no es cierto, el que vive en uno es uno mismo, nada más. O sea, no, a lo mejor soy bonito, ¿no? Porque somos muy devotos de esos personajes, o de esos símbolos. Pero no por eso no podemos dejar de vernos nosotros mismos. O sea, esa cosa que supuestamente denota la búsqueda de ese cáliz, pues somos nosotros, está aquí adentro. Y no lo sabemos porque andamos buscando afuera y lo buscamos y lo ponemos en imágenes y lo ponemos en santos. No, está en uno mismo, está ahí. Claro, precisamente ahí es el lugar más difícil de acceder, menos creíble y más complicado. O sea, esa es la verdad. No es tan fácil meterse dentro de uno para encontrar ese cáliz, ¿no? Que pues, le pueden llamar cáliz, le pueden llamar báculo, esencia, partícula de polvo, chispa, como le quieran llamar, pero es eso. ¿Qué otra cosa tendría sentido como humano si no es buscar eso? A ver, pónganse a pensar tantito. ¿Qué otra cosa? Pues no hay. Incluso hay corrientes filosóficas que a eso le llaman buscar a Dios, porque el que encuentra su alma encuentra a Dios, el que encuentra su alma se encuentra a sí mismo. Pues sí, pues eso es lo más sensato, acá adentro. Lo demás que está afuera, y como quieran llamarle, y las alegorías que lo quieran adornar, pues está bonito, a lo mejor los estimulan para buscar, pero es un estímulo, es como la zanahoria, perdón, que le ponen al burrito enfrente para que vaya a buscar, sigan dando, pues hagan de cuenta que es eso, nada más es el motivo, pero no significa que sin esa zanahoria, pues ya, no, pues ahí es donde, cuando nos quitan la zanahoria, ahí entra la voluntad. Ese es el chiste, tener la voluntad, incluso cuando uno dice, y si le quito el nombre y le pongo otro, pues háganlo, no pasa nada, a lo mejor hasta se estimulan más. Dice el conocimiento del Santo Grial. Según le dio el poder a los templarios. Pues sí, son alegorías, efectivamente. El conocimiento del ser interno es el conocimiento. Pues ese es el Grial. Es el conocimiento real, y ese Grial lo que está dentro y que buscamos afuera. La tramitación o la alquimia de oro. Pues sí, fíjense. Dicen los videntes, ahí sí, pues como uno no conoce de eso, pero dicen, cuando uno lo ha escuchado o ha leído, que un vidente que es capaz de ver el desarrollo del ser en una persona, efectivamente, cuando alcanza cierto grado interno de evolución superior, o sea, se desarrolla bien hacia arriba, por llamarlo así, se ve diferente, empieza a brillar. Pues sí, o sea, alegóricamente eso de que la alquimia del oro, pues sí, es cierto, o sea, pues se ve más brillosito, menos percudido, cuando decían, se ven menos percudidos, no tan chamuscados. Pues sí, o sea, eso es verdad. Entre más se prepara la gente, pues ha de verse más bonita, ¿no? Y sí, hay gente que uno ve en la calle que se ve que es aguerrido, tiene su voluntad y es meticuloso, no, pues se ve así como que impacta, ¿no? Muy bien, tenemos más comentarios porque ya se nos acabó el tiempo. Saludos en Facebook.
Vamos a ver quién está aquí. Sandra Colín Zarzamora, Rubén Harkin, Nashka Yamania, Sanse Yolotl, Ginny Otokani. Gracias por estar. Ignacio Mora Aguilar, así es, mi querido Ignacio Mora Aguilar. Leonardo González, la lectura de la línea del tiempo presente, así es. Sanse Yolot, es un gusto esperar la cita para escuchar la grandeza de nuestros antiguos mexicanos. Muchas gracias por nutrir con su aporte y la parte de investigación del Grupo Jefao. Enhorabuena. Muchas gracias. A ver qué dice más. Sí, ya. Genaro, redes sociales de la revista Jefao. Sí, cómo no. Nos pueden encontrar en Facebook, en los canales de YouTube, en Revista Jefao, en Radio Jefao, en lo que es nuestra página de internet, www.revistajefao.com. Además, pues como les decía la vez anterior, estamos en Google Podcast, en Apple Podcast, en Spotify. También ahí subimos ya estos programas y pues pueden escucharnos, ¿no? Entonces, también estamos a todas sus órdenes en nuestras oficinas para cualquier cosa. Pues por ahí también acabamos ya de sacar nuestro calendario que emitimos todos los años con 335 nombres en náhuatl y con unos bonitos y 12 cromos muy bonitos, alusivos a nuestra cultura. Y pues los invitamos a que lo conozcan y que puedan ver otra también de las facetas de nuestra lengua, y que son nombres que pueden ustedes pues usarlos ya sea como seudónimos o para alguien que nazca y que quieran poner un bonito nombre que tiene nuestras propias raíces. Sí, de hecho, mucha gente, eso sí es verdad, compañeros y compañeras, le ha puesto a sus hijos, a sus bebés, pues esos nombres. Son bonitos, son muy... Además tienen un sentido positivo. La mayoría de ellos refleja fuerza, entereza, prestancia, o sea, muchas cualidades positivas. Son muy padres. Entonces yo sí lo recomiendo. Nosotros lo recomendamos ampliamente que consigan esos nombres, o sea, consigan el calendario, vean esos nombres, porque sí son muy bellos. Y son personajes cuyo sonido pues atrapa. Entonces, pues si no tiene más que agregar, no hay más comentarios, no. Pues esto fue todo. A ver. Gracias Francisco, Genaro y Sandy, gracias por compartir este conocimiento tan importante y ayudarnos a develar el velo de la ignorancia. Muchas gracias, señora Marta María Sánchez. Nos vemos a la próxima. Esto fue A la Redonda, Cristóbal Colón, Plan Político. Nos vemos en 8 días. Jefao Radio presenta A la Redonda, temas desde todos los ángulos. A la Redonda, con el equipo de la revista Jefao.